Pues raza, bien contento porque estoy con el doctor Fernando Castilleja, un buen amigo ya de muchos años atrás y quien está muy metido en el deporte desde hace mucho tiempo, es practicante incluso del deporte, por ahí nos sigue haciendo CrossFit, porque ya lo has dejado un poquito por ahí, pero pues Fer conoce mucho del deporte, ha estado a cargo, corrígeme si estoy mal, del maratón durante más de 10 años. Más de 10 años. Son 10 años. Del maratón Powerade, ha trabajado con Fuerza Regia. Así es. Por ahí seguramente no sé si otros equipos de fútbol tal vez, ¿no? No, realmente no. Mira, en no más equipos, la verdad que mi mayor experiencia ha sido con corredores. Perfecto. Tenemos ya más de 10 años en contacto con la comunidad corredora, Genial. Iniciando como corredor y eventualmente hoy cumpliendo este año 10 años de trabajar como director médico del Maratón Power. Básicamente Fernando es, y te repito, corrígeme si estoy mal, quien hizo esta evolución cuando el maratón hizo esto de cardioprotegido y todo eso, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos en manos en ese pues gran evento de la mano aquí del señor Fernando Castilleja, ¿no? Y Fer, no te queremos quitar mucho tiempo, estamos prácticamente empezando o lanzando nuestro primer 21K en San Nicolás y no quisimos desaprovechar esta gran oportunidad de que tú nos puedas recomendar básicamente qué es lo que una persona que quiere correr o que desea activarse o incluso que ya está corriendo pero que no se ha acercado al tema médico, o sea que digamos lo ha hecho durante mucho tiempo pero no sabe cómo está su salud, voy a decir a lo mejor palabras que no son internas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un corredor? Mira, hacer una carrera de resistencia o de potencia, como puede ser un 5K, un 10K o más resistencia, un 21 o un maratón o carreras más allá del maratón, implica que el cuerpo haga adaptaciones mecánicas, neurológicas, metabólicas, químicas, que nosotros le decimos una adaptación fisiológica al ejercicio. Entonces, ese mecanismo de adaptación fisiológica se va a lograr con el entrenamiento apropiado. ¿Ya? Y cada carrera o cada estilo de competencia tiene un modelo de entrenamiento distintivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo generar potencia que generar resistencia. Tú lo sabes perfectamente, los entrenamientos deben ser distintos. Los objetivos del entreno es diferente en cada una de estas disciplinas. Aquí lo más relevante y enfocándome en tu pregunta es, voy a poner mi máquina a tono. Bueno, para saber a dónde la quiero llevar, tengo que saber primero cómo estoy. Es correcto. Hemos, en estos ya más de 10 años de tratar con corredores, tanto en la carrera, en la calle, como en el aspecto clínico, viéndolos en la oficina, en el consultorio, muchos de ellos se lesionan, o inclusive hemos tenido casos pues, malos, tristes, donde hay consecuencias desafortunadas, infartos y problemas de presión alta y todo, porque el entrenamiento se hace en una base de un cuerpo que no está sano. Es correcto. Hay veces que el ejercicio ayuda a que la gente esté sana. Así es. O sea, un objetivo es decir, yo quiero hacer ejercicio porque tengo que bajar de peso, porque tengo que mejorar mi presión arterial, porque quiero bajar mi riesgo de tener un infarto. Eso es distinto a hacer ejercicio porque quiero bajar de las 3 horas del maratón. Es correcto. O sea, son cosas bien distintas y el ser humano tiene que tener muy claro cómo está antes de empezar a entrenar de manera intensa, porque cabe la posibilidad de que yo diga, ¿sabes qué? Yo no sé si estoy enfermo o no, y quiero correr un maratón debajo de 3 horas. Hay riesgo si es que no sabes cómo estás. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pruebas deben de hacerse para conocer si estamos aptos para poder, como bien comentas, tener un entreno para cualquier tipo de distancia? Mira, lo primero tienes que hacer contacto con un médico. Mira, puede ser de un médico general. Sí, el médico general sabe de salud cardiovascular, salud neurovascular y salud metabólica. Perfecto. Si este médico general no tiene esas competencias, buscas a un médico especialista en medicina interna, en cardiología o en medicina del deporte. Nutriólogos
certificados en deporte pueden tener también una opinión, pero la investigación clínica debe hacerlo un médico, okay, con este perfil. ¿Y qué te debe buscar? Primero, que tengas salud cardiovascular, okay, en función de tu edad, en función de tu condición física de ese momento, en función de tu estado metabólico, de tus hábitos, qué tanto ejercicio, qué tan sedentario eres. Digamos un historial clínico. Un historial clínico, exacto, que te va a ayudar a tener la información, que le ayuda al doctor a predecir cuál es su riesgo de hoy tener una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular que no ha dado síntomas. Okay. O sea, porque muchas de estas enfermedades no dan síntomas hasta el mero momento. Son silenciosas y de repente te da la crisis de presión alta, o de repente te da el infarto, la angina de pecho, o la enfermedad vascular cerebral, el stroke. Entonces, antes de eso hay que hacer esta evaluación. Entonces vas con este doctor, okay, hace tu historial, bien, y en función de tu historial y tu capacidad de ejercicio demostrada, oye, no es lo mismo que alguien llegue y me diga, Fernando, yo paso 10 horas sentado en una silla, a alguien que diga, ¿sabes qué, Fernando? Yo a diario corro 5 kilómetros. O sea, ahí hay diferencias. Entonces, se hace esa evaluación y después vienen algunas pruebas específicas en función de tus factores de riesgo y de tu edad, como una prueba de esfuerzo, okay, radiografías pulmonares, a veces ultrasonidos para ver tus carótidas o para ver tu corazón. Entonces, hay diferentes modalidades de estudios en función de cuáles son tus objetivos por alcanzar, ¿verdad? Ok, digamos, me queda muy clara esta parte, incluso en algún momento lo hemos platicado ya años atrás. No todas las personas posiblemente tengan el acceso económico a estas pruebas, a estos gastos. Si hoy en día viene una persona y te dice, oye, a ver, yo soy corredor, he corrido 5 o 3 años, nunca me he checado, no tengo un tanto presupuesto, ¿qué sería lo que tú le dijeras? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esta persona? Mira, primero lo que tienes que hacer es una consulta médica. Okay. O sea, una consulta médica puede definir con un cuestionario bien hecho y una exploración correcta, con un 80% de certeza razonable, decirte, tu riesgo cardiovascular es más o menos así. Hay estadísticas bien medidas por la Asociación Americana del Corazón, donde te dice, con ese perfil de riesgo y con esos hábitos y con este nivel de colesterol y de azúcar y de presión arterial, fumas o no fumas, puedes determinar tu riesgo cardiovascular. Perfecto. Para alguien que dice, es que Fernando, no traigo lana para hacerme estudios complejos. Bueno, si alguien tiene riesgo cardiovascular elevado, ahí sí vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Pues hay que hacer cochinito, o hay que buscar una alternativa dentro de la salud pública que nos permita hacer la prueba. En ese momento tú decides o comentas en este caso al paciente parar, digamos que no tenga actividad física por algún riesgo. Depende del riesgo predicho de enfermedad. Hay pacientes que tienen riesgo bajo. La inmensa mayoría de la gente que ha hecho algo de ejercicio tiende a tener un riesgo un poquito más bajito. Okay. Entonces, si el riesgo es bajo y esta persona no ha tenido síntomas, que ahorita te voy a decir cuáles son esos síntomas que son bien importantes ahorita que la raza lo sepa. Si no ha tenido estos síntomas y su riesgo es bajito, puedes continuar. Perfecto. Razonablemente bien. Tienes un riesgo intermedio a un riesgo alto, se recomienda detener el esfuerzo intenso. O sea, a lo mejor puedes seguir caminando, pero el entreno debe detenerse hasta que hagas una evaluación. Muy bien. Los síntomas importantes, Raza: dolor del pecho durante el esfuerzo, ¿sí? Sensación de que el pecho se aprieta o se oprime. 2, falta de aire mayor a la esperada para tu esfuerzo. O sea, si tú ya has corrido, ya sabes cómo te falta el aire a los 5 kilómetros, o cuando andas en 5 minutos del kilómetro, o sea, ya sabes tu nivel de esfuerzo en ese lugar, en ese momento. Te falta más arriba de eso, a ver, algo no está bien. Muy bien. 3, palpitaciones. ¿Sí? Que sientas que el corazón
se te está acelerando más allá de lo esperado. Perfecto. O sea, tú corres una loma que estás haciendo fuerza y dices, ah, caray, se me fue el corazón más rápido de lo usual, hay que revisarlo. Muy bien. 4, que pierdas la capacidad de movilidad de un brazo a la pierna. ¿Sabes qué? Esta pierna no es dolor, como que no se está moviendo bien. Ojo, o sea, hay que echar una revisada. Y 5, si te desmayes. Bueno, esa sería ya. O sea, hiciste esfuerzo y te desmayaste. Mira, la mayor parte de las veces va a ser deshidratación. Okay. Nos toca ayer en el maratón, pues recibimos a todos los corredores y ahí tenemos las estaciones de cuidado y vemos mucha gente que viene casi desmayándose. Sí. Y ellos nada más los recuestan, levantas tantito las piernas y le das tantito power y con eso tienen, se recuperan porque es deshidratación. Pero no hay que confundir una deshidratación con un riesgo cardiovascular. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, si alguien de ustedes, raza, estaban corriendo y en su esfuerzo sintieron que se me iban, que se marearon, que vieron negro, revísense. A lo mejor no es nada, pero puede ser algo importante. Así es. Y más vale seguir revisando. Entonces, esos son los síntomas. Muy bien, entonces estamos, primero es ir con el doctor, después de ahí poder hacer pruebas como prueba de esfuerzo, cardiografías, chequeo cardíaco, carótidas, electrocardiograma, carótidas. ¿Recomiendas una pletismografía? Mira, la pletismografía es un estudio complejo para analizar la capacidad pulmonar, ¿verdad? Eso yo lo recomiendo para gente que le está tirando ya al alto desempeño, muy bien. ¿verdad? No para pacientes o para corredores recreativos, sí, no es necesario, a menos que sea una persona con una enfermedad pulmonar conocida. Por ejemplo, alguien que fue fumador 30 años y hoy lleva 10 años corriendo, a lo mejor sí hay que echarle, a lo mejor no una pletismografía, pero sí un estudio de fisiología pulmonar, una espirometría simple, o con broncodilatadores si es necesario, pero solo si tienes ese factor de riesgo, o como digo, también pasa, raza, los he visto, raza que corre y que termina la carrerita y se echan sus cigarritos. Sí, no. Entonces esa raza que sigue fumando, pues sí vale la pena. Okay. Por 2 razones, fíjate, 2 razones también. Una, ver que no estén enfermos. Pues sí. Primero, a ver si tienes enfermedad pulmonar asociada al tabaco o no. Pero la segunda, bien importante, muchas veces su capacidad física está limitada por su enfermedad. Así es. Capaz en una de esas se tratan la enfermedad y mejoran su rendimiento. Y esos 4.03 los convierten en un 3.58. Y ya fue un brinco importantísimo. Sí, entonces, sí es importante, Raza, que lo revisen. Digo, por terminar, porque seguramente habrá muchas dudas y esto continúa siempre. Nada más, el tema de nutrición. Es importante siempre también encontrar un buen entrenador. Bueno, eventualmente primero hacer un chequeo médico, un buen entrenador, un buen coacheo y de la mano de una buena nutrióloga o un buen nutriólogo, ¿no? Que te ayude a empatar tus metas con esto. ¿Qué pasa? La pregunta que quiero hacer es: ¿qué pasa con la gente que a lo mejor está un poquito pasada de peso y que, digamos, pues no come bien, no hay esa. Puedes estar gordito y decir, es que estoy gordito y como muy bien, pero eventualmente puedes estar gordito anémico, ¿no? No, claro. O sea, ¿qué pasa con esa gente que a lo mejor tiene kilitos de más y que pues, no tiene esa buena fuente de energía del alimento, ¿no? Si por ahí. A ver, no, sin duda. A ver, tener la obesidad se considera un trastorno nutricional. Así es. Tan importante como la desnutrición entendida como bajo peso. Así es. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a decirle a la raza, está bien flaco, es que no come bien. Pues el gordito no come bien. Es correcto. ¿Verdad? O sea, la persona que tiene sobrepeso no está comiendo correctamente. Es decir, este tema de que subí de peso porque retuve agua, a ver, es cierto, a veces sucede, pero la mayor parte de la gente que sube de peso o que no baja de peso es porque no hay un balance entre lo que ingresa de calorías y lo que gasta de calorías. O sea, debe haber un balance. De otra manera, va a haber ganancia de peso
siempre. Así es. O dificultad para bajar de peso, siempre. Entonces, todos los corredores o todos los que hacen ejercicio de cualquier disciplina tienen que tener un balance entre el ejercicio, el entreno y lo que comen. Y lo que ingieren tiene que estar muy adaptado al nivel de actividad física. No es lo mismo alguien que entrena corriendo 5 kilómetros todos los días, pero además su trabajo físico es activo durante todo el día, aquel que entrena 5 y el otro está sentado 11 horas. Es correcto. ¿Ok? O sea, entonces tu doctor, tu nutriólogo debe adaptar esto. Y sin duda, a veces pacientes con sobrepeso tienen deficiencias vitamínicas o de hierro. ¿Por qué? Porque el sobrepeso no se da por comer bien, se da por comer mal. Usualmente es un exceso o un desbalance entre lo que comen, poca proteína y probablemente mucho carbohidrato, probablemente mucha grasa, poca hidratación. Entonces viene un desbalance. Entonces sí es bien relevante. El entrenamiento implica trabajo físico, así es, trabajo mental y trabajo nutricional. Así es. O sea, tienen que ir de la mano, si no, los resultados no son los que tú te estás buscando, ¿verdad? Y hay cierto riesgo, si no te hiciste un chequeo médico, pues encima hay un riesgo también a la salud. Totalmente. Pues digo, raza, la verdad es que quisimos hacer este primer acercamiento de esta primera cápsula rumbo al 21K de San Nicolás, ese 30 de junio, con quién mejor que el doctor Fernando Castilleja, que tengo el gusto de conocerlo hace un par de años atrás, de haber trabajado por ahí en algunos proyectos con él, y pues bueno, de ser el director del maratón, que seguramente muchos de los que correrán este 21K con nosotros van a correr este maratón. Ya 10 años, Fernando, de ser el médico a cargo de este gran evento, y la verdad es que yo estoy bien contento de que nos haya dado la oportunidad de ser el que abra esta pequeña, digamos, fórmula de cápsulas informativas para acercarles a ustedes nada más un poquito de más información sobre lo que es hacer deporte y sobre lo que es correr. Estoy convencido de que cuando subamos este video va a haber muchos comentarios, y si por ahí Fer en una ocasión más adelante nos permite y su agenda también nos da para que en base a algunos comentarios de ustedes pueda resolvernos unas dudas, encantado. Así es que puestísimo, Dani, ya sabes, todo mi cariño para ti desde hace muchos años. Gracias. Lo que se necesite, avísame. Gracias. Dispuestísimo para ayudarnos también. Gracias. A correr, a entrenar, a comer bien, y ahí nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en la calle. Eso es. Y bueno, lo invitamos al doctor a que corra el 21K el 30 de junio, ¿no? Estamos a 2 meses, es que, ¿por qué no? No sé si lo corro, pero ahí voy a ver. El que les doy la vuelta, les doy la vuelta. Muy bien, gracias, Fer. Un abrazo. Saludos. Vaya, muy bien.